Entonces, vamos a ir retomando, ¿no? Mientras tanto, vamos a admitir a algunos que siguen. Y vamos. Hemos quedado aquí en el... Entonces, vamos retomando, ¿no? Ya estábamos, ya hemos pasado por esto, por este, ¿no? Hemos visto el concepto del positivismo, ¿no? Ahora sí tienen que apagar sus audios. Muy bien. Ahora vamos a ver, estábamos por aquí, creo, ¿no? Bueno, ya habiendo dado las ideas generales, ¿verdad? Del positivismo y qué es la ley natural, ¿no? Y cómo se tomaba en la Edad Media y demás. Podemos hacer un contraste conceptual antes de entrar aquí al naturalismo contemporáneo, ¿verdad? Entonces, el derecho natural, ¿no? No es más que una parte de la ética y la negación positivista de la existencia del derecho natural se basa en la negación general de todo conocimiento ético. Entonces, no puede haber conocimiento derivado de factores subjetivos o metafísicos, digamos, entendiendo por la metafísica el estudio, ¿no? O el entendimiento del ser humano en sus aspectos subjetivos y abstractos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que podría intentar explicar la metafísica es la relación entre el hombre y su destino, ¿no? Entonces, el positivismo niega, ¿no? Todo conocimiento que venga de estos niveles subjetivos y abstractos, que no sea demostrable por la experiencia, ¿no? Entonces tiene que ser demostrable por la experiencia para que él pueda, y además demostrable mediante un método, tiene que ser comprobable, para que pueda ser tenido en cuenta como conocimiento. Y más que nada, ¿no? Tiene que basarse en los hechos, en la experiencia y tiene que provenir del órgano legislativo para que pueda ser calificada una regla o una norma de jurídica, ¿no? Ahora, ahora bien, los principios del derecho natural se dice comúnmente, especialmente, la idea de la justicia está necesariamente implícito en el concepto del derecho. Ello significa que ningún orden puede ser reconocido como jurídico si no encarna estos principios, por lo menos en cierto grado, ¿verdad? Entonces no puede haber una norma que sea jurídica si no va dirigida a alcanzar un ideal superior de justicia o de paz o de libertad, ¿no? Y bueno, esa es ese es el punto de choque principal, pues, entre el naturalismo y el positivismo, ¿verdad? Cuando establece que, eh, cuando el positivismo establece la negación de, toda, de todo fundamento natural en la norma jurídica, y cuando el naturalismo establece que no puede considerarse una norma jurídica si contradice los principios naturales, ¿no? Por ejemplo, las normas del régimen nazi, ¿verdad? Eran jurídicas desde el punto de vista formal, pero eh, eran contrarias a los ideales de justicia, de libertad. Entonces, desde el punto de vista naturalista, esta ley no debía haber sido considerada jurídica y es más, debía haber sido desobedecida frontalmente por quienes tenían que aplicar la ley, o sea, los jueces, la policía, la fuerza pública, ¿verdad? Pero no lo han hecho así y han actuado de acuerdo a la ley que estaba vigente. Y bueno, se ha acabado el régimen nazi, todos saben en qué ha acabado, y luego a los representantes de las instituciones y a los jueces y más que nada a los jueces que enviaban a los campos de concentración a los judíos por ser judíos, ¿no? Los han enjuiciado en esos famosos juicios de Nuremberg, ¿no?
y de acuerdo a los principios naturales del derecho, los han mandado a la horca, pues porque les han dicho, o sea, el argumento de defensa de ellos era que lo único que estaban haciendo era cumplir su deber emanado de una ley positiva, ¿verdad? Pero el tribunal, ¿no? Ha sacado la conclusión y además también les ha preguntado si es que ellos sabían que la aplicación de la ley iba en contra, pues, de la naturaleza humana, ¿verdad? De los valores de justicia, de los ideales de libertad y todo. Y ellos han respondido que sí, pero que era la ley y que tenían que cumplirla, ¿no? Entonces, en este reconocimiento a la aplicación de una ley injusta, es que los han mandado a la horca, pues, a esos jueces. Y bueno, ahora en cuanto al justnaturalismo, ¿no? Como la otra corriente filosófica del pensamiento, ¿no? Sostiene la creencia de que existe un conjunto de principios universalmente válidos que no se modifican ni en el tiempo ni en el espacio y que están conformes a la naturaleza y que tienen una condición de superioridad respecto de otro sistema del principio denominado derecho positivo, ¿no? Entonces, es más que nada, es una corriente filosófica del pensamiento, ¿verdad? No es, no es un concepto del derecho, ¿no? Pero sí tiene o sea, intenta llegar esta corriente intenta llegar a responder las cuestionantes principales del derecho, entre ellas el concepto y lo que es la teoría del derecho, ¿no? Pero no es un concepto del derecho en sí misma, sino una corriente filosófica, ¿no? Entonces sostiene la creencia de que existen estos principios universalmente válidos, como la justicia, ¿verdad? Que no se modifica en ningún tiempo ni lugar, ¿no? Y que además, por ejemplo, la justicia, como estamos tomando el ejemplo, o la libertad puede ser, es conforme a la naturaleza, pero a la naturaleza humana, ¿verdad? Ya no a la naturaleza divina. Y tiene una condición de superioridad respecto de otros sistemas de principios denominado derecho positivo. Entonces, sí admite la coexistencia de estos preceptos que son denominados positivos. No es como el positivismo que niega, ¿verdad?, las normas derivadas del naturalismo, ¿no? Lo acepta, ya dice, sí, está bien, ya que exista, le deja existir, ¿no? Pero dice, eh, esta ley humana, ¿verdad? Positiva, que deriva del entender de la conciencia del legislador, eh, no puede ser considerada válida si va en contra de los de estos principios de los que estamos hablando, ¿verdad? De los principios naturales que son válidos en todo tiempo y lugar y que, bueno, ahora se traducen en lo que es la teoría de los derechos humanos, ¿no? Y con ellos la teoría del Estado antes de derecho, ahora Estado constitucional de derecho, y se está entrando al neoconstitucionalismo, ¿no? Como corriente que, bueno, predominante de acuerdo a las necesidades de los derechos fundamentales de las personas para ejercerlos de manera cabal. Entonces, al parecer el positivismo está siendo superado por el naturalismo contemporáneo, ¿no? Ahora, como hemos señalado, ¿no? El derecho positivo no puede ir en contra del derecho natural, entonces tiene que tomarlo en cuenta antes de ser creado, ¿verdad? Y ahí radica la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo, porque tiene un papel, como dice acá en nuestra diapositiva, fundamentador y justificador respecto de la ley positiva o del positivismo, de tal modo que no pueden ser legítimas las normas positivas que contrarían los preceptos naturales, ¿no? Una norma injusta no puede ser tomada por legítima, no puede ser considerada jurídica y es más, el desobedecimiento a esta norma en base a ese desconocimiento de principios naturales o de derechos es totalmente válida, ¿no? De acuerdo a esta teoría. Ahora, bueno, en la antigüedad, por naturaleza, ¿no? Porque estamos hablando de principios naturales y de leyes naturales, pero tal vez no sabemos muy bien a qué se refiere, ¿no? En la antigüedad, por naturaleza, se entendía a todo lo que rodeaba al hombre y no era producto del mismo. Entonces, existía, pero no lo producía el hombre, no tenía influencia sobre
sobre estos objetos o sobre estas leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y eso se llamaba physis, ¿no? Y actuar conforme a derecho era no oponerse a esas leyes de la naturaleza que precedían al hombre, ¿no? Que se consideraban leyes naturales, ¿no? Y los nomos eran las leyes, era, bueno, el denominativo que se le daba a la normatividad que producía el hombre, ¿no? Entonces, puede ser que los nomos y las fisis, ¿verdad? Eh, eh, coexistan, ¿verdad? Que exista un nomos, pero que no necesariamente esté acorde con esta, con la ley natural, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ya se identificaba la, el conflicto entre la normativa creada por el hombre y lo que es la ley natural, ¿no? Ahora, luego existían naturalistas que los denominan escolásticos, ¿verdad? En los que esta naturaleza era la naturaleza divina y la razón, y esta se traducía en la razón divina que gobierna el universo. Entonces existía una ley eterna, ¿verdad? Que era la razón de la divina sabiduría que gobierna todas las cosas, entonces como la ley de Dios, digamos, ¿no? Y luego reconocían que existía debajo de la ley eterna una ley natural, ¿verdad? Y la ley natural era como el hombre podía entender de acuerdo a su racionalidad la ley eterna. Entonces, se dice la participación del ser racional en la ley eterna, ¿no? Entonces, sí conocía la ley eterna y dentro eh, de su entendimiento, de su racionalidad, la aplicaba, ¿no? Entonces, esa era la ley natural. Y el derecho positivo ya era la producción humana de normas, ¿verdad? Que se constituían a partir de estos principios generales de la ley natural, ¿no? Que era el entendimiento de la ley eterna, ¿no? Entonces, todo derivaba de un origen indudablemente divino, ¿verdad? Que gobierna todas las cosas. Esos eran los naturalistas escolásticos, ¿no? Y luego del naturalismo escolástico viene el justnaturalismo laico, ¿no? O sea, ateo. Y hace referencia nuevamente a la naturaleza, pero hace referencia a la naturaleza humana dotada de razón autónoma, más allá de la existencia o no de Dios, incluso si a Dios le importa o no la especie humana, o si existe o no Dios, va a existir esta razón autónoma que va a producir reglas para poder convivir en sociedad, ¿no? Mm, Entonces, el Dios naturalismo laico dice que no importa que no exista Dios, pero sí existe una naturaleza humana, sí existen relaciones sociales, interacción, sí existen eh, otros aspectos, ¿verdad? Objetivos que hacen a esta naturaleza humana y que van a generar sus propias normas que las van a regir, ¿no? Por ejemplo, nos asentamos en un lugar así todo medio primitivos, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es poner cuatro piedras, ¿no ve? Y este es mío, ¿no ve? Aquí voy a hacer mi cueva, mi lote, lo que sea, ¿no? Entonces, eso da origen al derecho de propiedad, ¿verdad? Y esa convivencia, esa práctica, ese hábito social va a dar origen a una norma que va a regular esta práctica, ¿no? Entonces, ¿y para qué? Para convivir armoniosamente en sociedad, ¿no? Entonces, es esta naturaleza humana, ¿verdad? Con razón autónoma, la que es fuente y inspiradora del derecho positivo o de las normas, ¿no? Ahora, la existencia del derecho natural, ¿no? Si bien el positivismo la niega totalmente, desde el naturalismo existen dos tesis que defienden su existencia, ¿no? Una tesis filosófica que dice que hay principios universalmente aceptados, que no fenecen ni en tiempo ni lugar, ¿verdad? Como, bueno, cada principio, los principios se traducen en derechos, eso van a aprender en derecho constitucional. Se dice que los derechos son principios positivados u objetivados, ¿verdad? O sea, puestos en la ley.
en la Constitución, ¿no? Y es entonces que están eh, ahí como normas generales, ¿no? Que van a inspirar a la convivencia, que van a regir la convivencia y que van a inspirar a otras normas, como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho al trabajo, ¿verdad? Que tiene su propio principio subyacente, le llaman, ¿no? Entonces, estos principios son universalmente aceptados, ¿verdad? Y la existencia de estos principios fundamenta la existencia del derecho natural. Luego existe otra tesis que acerca de la definición del concepto de derecho, que dice que, bueno, está bien que el derecho sea un sistema normativo, ¿verdad? De reglas y todo, de manera por autoridad competente, con la coerción, pero este sistema normativo no puede ser calificado de jurídico si contradicen los principios morales o de justicia. Y si contradicen estos principios morales o de justicia, como ya les había mencionado, la desobediencia está aceptada, ¿no? O por lo menos la desobediencia es un derecho de aquel que esté sometido a una norma de estas características, ¿no? Ah, ahora, en cuanto vamos a resumir las características de cada uno de ellos, ¿verdad? El positivismo jurídico concibe al derecho como un conjunto de reglas impuestas por quien ejerce el monopolio de la fuerza en una determinada sociedad, ¿no? Entonces, son las leyes que emanan ¿de dónde? Del órgano legislativo, ¿verdad? Y el órgano legislativo es parte del Estado, si bien es un poder independiente, es parte del Estado, ¿verdad? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y más allá de todo eso, como ustedes saben, eh, no deja de ser pues político, ¿verdad? Entonces, uno elige a los legisladores y también elige al gobernante, ¿no? Entonces, son estos los que eh, hacen las reglas, pues producen las normas, ¿no? Y como está en el monopolio de la fuerza, ¿verdad? En el monopolio del poder, de la creación, pueden eh, emitir normas, ¿verdad? Aunque sean injustas para un sector de la población, y valerse de la coacción, o sea, de la amenaza de sanción para que estas normas sean cumplidas. Entonces, puede ser de que eh, algunas de estas normas sean pues injustas, ¿verdad? Pero sigue siendo una norma en cuanto es una regla que deriva de quien tiene la atribución para emitirla, ¿no? Ahora, este derecho sirve por su misma existencia independientemente del valor moral de sus reglas, ¿no? En cuanto es publicado, ¿no? Una ley, bueno, ustedes saben que, o tal vez les van a decir en derecho constitucional, una ley primero es un proyecto de ley, ¿no? Puede plantearlo el presidente, alguna institución, ¿no? Hasta ahí iniciativa ciudadana, ¿no? O algún legislador, ya sea senador o diputado, ¿no? Primero es un proyecto de ley. Y luego este proyecto de ley pasa en consideración, en revisión, en grande, en detalle, y si es aprobado en ambas cámaras, va de nuevo al presidente para que lo promulgue. Y de su promulgación recién viene la publicación, que es la impresión y la puesta en conocimiento de la sociedad en general en eh, en un periódico, ¿no? Que se llama Gaceta Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, desde el momento que se publica, la regla ya existe y ya tiene que ser cumplida, ¿no? Entonces, si esta regla ha cumplido con ese procedimiento y ahora existe, ¿no? Vale y sirve por aquella existencia en sí misma y no tiene nada que ver o no podría oponerse en contra alguna justificación o un argumento moral o ético del valor de sus reglas, ¿no? Porque ha sido emanada del órgano que está facultado para hacerlo, ¿no? Ahora, estas leyes procuran ciertos fines deseables, dice, como el orden, la paz, la certeza y la justicia legal, ¿no? Pero como proviene de hombres, ¿verdad? De, u- que son, eh, bueno, todos podemos errar, ¿verdad? Y todos,
solamente unos cuantos están en el monopolio del poder, entonces van a cuidar sus intereses, por lo que estos eh, ideales de orden, paz, certeza, justicia legal se ven un poco afectados, ¿no? Y concibe el orden jurídico como un conjunto de normas, ¿no? Un conjunto de normas que tiene que cumplir con un dogma de plenitud y un dogma de coherencia, ¿no? Y esto, bueno, no es nada más que la ausencia de lagunas. La plenitud quiere decir completo, ¿verdad? Cuando algo es pleno, es completo, ¿no ve? Entonces, cuando es completo, no tiene lagunas, no tiene agujeros, ¿no ve? No tiene ausencia de ley o no hay un caso en que no esté eh, prescrito en la norma, ¿no? Entonces, esa es la ausencia, ese es el dogma de plenitud, ¿verdad? Que no haya lagunas normativas, que no haya casos que no están contemplados por la norma, ¿verdad? Este conjunto de normas tiene que aspirar al dogma de plenitud. Y el dogma de coherencia quiere decir que no haya pues antinomias, como el que estábamos revisando en la anterior clase, ¿verdad? Como es antinomia del derecho del Código Civil en los privilegios del anticrético y del banco, ¿verdad? O del acreedor hipotecario, ¿no? Entonces, eso es a lo que aspiro. Ahora, el naturalismo como características nos señala que no es el mero sentimiento de justicia ni un código ideal de normas, sino son criterios y principios racionales supremos evidentes, universales, ¿verdad? Como la vida, como la salud, ¿verdad? Como la dignidad, ¿no? Y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social, ¿no? Entonces, rigen la organización de una vida social eh, en armonía, con calidad, con calidez, ¿verdad? No rigen una vida social que solo por ser norma pueda ser aplicada y que tenga resultados injustos, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a esto, ¿no? A la, a la eh, positivización de estos principios, de estos valores, ¿no? Se dice que se le asigna al derecho su finalidad necesaria, ¿verdad? De regular las relaciones humanas eh, en mérito a los ideales de justicia, a estos valores supremos que existen, ¿no? Ahora, la ley natural es un orden ideal que se refiere a las acciones humanas, una línea que separa las aguas de lo que conviene y de lo que no conviene. Entonces, hay que aspirar a que la ley natural sea fuente o fundadora de la ley positiva o de la ley humana para que pueda, en mérito de estos principios, regir la convivencia, ¿no? Ahora, hay principios morales de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana, ¿no? Que son de los que se deriva el derecho. Y cuando de estos principios que son accesibles a la razón humana deriva el derecho, recién se puede calificar de jurídico una regla o una norma, ¿no? Y si contradice estos principios, entonces no va a ser jurídico y va a ser una norma antijurídica, ¿no? Entonces va a ser tachada de ilegal, va a caer en desuso o en su aplicación va a poder ser deslegitimada, ¿verdad? O puesta en cuestión su validez por por un argumento que tenga como fundamento un principio o un derecho. Entonces, la ley ahí no va a servir, ¿verdad? Ahora, eh, bueno, esto creo que tenía que ir un poco más arriba. Ya habíamos hablado del positivismo, ¿no? Entonces, bueno, es como les había dicho, la exclusión de todo argumento o creencia religiosa o metafísica por ser una muestra de lo que no encaja en la filosofía, como puede ser la práctica del ateísmo sustentada en la difusión de teorías científicas, ¿no? Entonces, el positivismo filosófico también desconoce de alguna manera todo conocimiento que no proviene por un método científico, o sea, que no puede ser comprobable en la realidad empírica, ¿no? El, y por último, tenemos a Norberto Bobbio, ¿verdad? Que da
tres sentidos al positivismo jurídico o lo divide, lo expone en tres sentidos como modo de acercarse al estudio del derecho o como enfoque, ¿no? Para hacer una distinción entre el derecho real y el derecho ideal, ¿verdad? Entre el derecho que es y el derecho que debería ser, ¿no? Entre el derecho de los hombres y el derecho natural, ¿no? Como teoría o concepción del derecho para la formación de un poder soberano capaz de ejercitar la coacción, ¿no? Entonces, el derecho no es aquel, no proviene de aquellos principios que van a ser objetivados, constitucionalizados y van a ser fuente del derecho positivo, sino que el derecho proviene de un poder soberano capaz de ejercitar la coacción. ¿Cuál es ese poder soberano? Primero, el legislativo, ¿verdad? Que es el que hace la ley. Y si la ley no cumple, no la cumple el ciudadano, entonces tiene una sanción, ¿verdad? ¿Y quién hace cumplir la coacción? El Poder Judicial, ¿verdad? ¿No? Y también podemos tomar el positivismo de acuerdo a Norberto Bobbio como una ideología de la justicia. Y representa una creencia que confiere al derecho que es solo por el hecho de existir un valor positivo. Entonces, el derecho es justo porque ha pasado todo este procedimiento legislativo y las personas que están a cargo de la producción normativa eh, han, han visto por conveniente emitir esta ley de acuerdo a los valores socialmente aceptados, ¿verdad? Entonces, es justo porque es ley, ¿no? Cuando debería ser ley porque es justo, ¿no? Y ahí termina esta lección. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí antes de que eh, finalicemos, ¿no? Con bueno, con un casito práctico que también les voy a comentar ahorita. ¿Tienen alguna consulta? Dice, Sí. ¿y hasta qué punto se oponen el positivismo jurídico y el derecho natural? El, bueno, se oponen en el concepto, en el fundamento del derecho, ¿verdad? Pero al final también hay un punto coincidente cuando, como señala aquí Norberto Bobbio, ¿verdad? El, el derecho tiene que aspirar siempre o, o va a ser siempre un reflejo de los valores socialmente aceptados en esa sociedad, ¿verdad? Entonces, sí va a tomar en cuenta algo preexistente o algo subjetivo para poder producir la norma. No solamente van a tomar en cuenta los conocimientos o la experiencia, ¿verdad? Sino algo del deber ser, del derecho que debería ser, que debería producir el legislador, ¿no? Y por eso se habla también eh, de cuál ha sido la intención del legislador, ¿no? Entonces, no sé si le he contestado bien a tu pregunta o tal vez... No está bien, gracias, Liz. entonces, ¿no? Para ver esto digamos, de un pequeño conflicto, ¿verdad? Entre lo que es el derecho natural o los principios y el derecho que es o el derecho positivo, tenemos un buen ejemplo u otro ejemplo en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? En este nuestro Código de la Niñez y Adolescencia señala aquí que se extingue la autoridad materna o paterna cuando, bueno, existen varios incisos, pero en el inciso H dice, cuando exista abandono de la hija o el hijo debidamente comprobado, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué pasa si se da la casualidad de que se ha tramitado el proceso de asistencia familiar en contra del padre y el padre, pues, ha ubicado un trabajo, ¿verdad? Y se ha ausentado por un año, ¿no? Y ha dejado de pagar asistencia familiar, digamos, hace
ha pagado asistencia familiar unos 4 meses desde que ha viajado y luego no ha pagado más. Y ahora ha vuelto para que poder ejercitar su asistencia familiar. Eh, ¿Ustedes creen que debería aplicarse el inciso H que dice que va a perder la autoridad paterna cuando exista el abandono debidamente comprobado? O sea, hay que aplicar el positivismo ahí. Le vamos a dejar sin asistencia familiar porque se ha perdido un año. O sea, le vamos a premiar, ¿no ves? Porque se ha perdido un año el papá. Así dice, el inciso H dice, ¿verdad? Cuando abandone abandono de hija o hijo debidamente comprobado. Yo me perdería y me autodemandaré, pues, ¿no ve? Ya, pérdida de autoridad paterna, entonces, y por eso pérdida también de las obligaciones y por ende ya no voy a pagar asistencia familiar. ¿Está bien o va en contra de los derechos del niño, ni siquiera de la mamá, ¿no ve? Sí, Lice. Entonces, tal vez no habría que aplicar en este caso ese artículo, tal vez habría que aplicarlo en, eh, en, en, tal vez sería aplicable en otras circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando eh, no se sabe muy bien de la identidad y de la existencia del padre, y si existe una persona que quiere, o una pareja estable de la mamá, que quiere reconocerlo al menor como hijo propio. Entonces, ahí sí habría que aplicar el inciso H, porque le conviene, ¿verdad?, al interés superior del menor, ¿no? Pero en el otro caso no habría que aplicar porque no le conviene al menor, ¿verdad? Entonces, indudablemente ahora nuestro derecho está impregnado pues de principios y de toda esta tendencia constitucionalista y justnaturalista, ¿no? Si hay una consulta más de Fernando Alba. Perdón, licenciado, ¿qué pasaría si, digamos, el padre quedaría como pues, en un accidente y no podría pagar, digamos, la manutención de la familia o algo así? ¿A qué lado se iría, digamos, el derecho? Entonces, si es que tiene padres, tendría que hacerse cargo sus padres, ¿no? Los abuelos paternos de esta parte de la asistencia familiar. Es que no es solamente la obligación del padre, es el derecho del menor, ¿verdad? Si no se paga la asistencia familiar, prácticamente le estás condenando pues a morir de hambre a un niño, ¿no? Y porque para eso es la asistencia familiar, ¿no? Para su alimentación, su salud, su educación, ¿no? Entonces, de algún lado alguien tiene que hacerse responsable, ¿no? A menos que no tenga nadie, ¿verdad? Y ahí la madre queda pues sola, ¿no? Ok, gracias, solo una consulta. Ok. Entonces quedamos ahí porque ya es hora de la otra clase. Entonces, yo les voy a compartir el documento y el pequeño cuestionario que tiene que ver con nuestro documento para, ¿Para hacer, cuándo eso, Lice? para hacer la Perdón. tarea. Nuestra próxima clase es el viernes, para ese viernes en la noche, pues. Listo, gracias, Lice. Ok, hasta luego. Hasta luego, Liz. Lice, Sí, ese documento que nos va a mandar es de ahí nos va a dar las preguntas o cómo no le sí, entendí sí, esa de parte. ahí, de ahí van a salir las preguntas. Es como nuestro tema. Lice, sobre Listo. la tarea, disculpe, de hoy día Sí, sí, la que tienen que presentar hoy día. hasta las 11, ¿verdad? Claro, hasta hoy día, hasta que dure todo el día. Lice, Lice, tengo una preguntita. ¿Será que nos sí, puede mandar en las diapositivas de PowerPoint? claro, les voy a Fácil, mandar todo, sí. para leer, o Ajá, sea, les voy a captar un mandar el poco más. PowerPoint y el Word también. Gracias, Lice. Listen, Sí, perdón, respecto al trabajo, yo ya le he mandado, pero le he mandado dos. En uno estaba mal, es el primero que le he mandado. El segundo que le he mandado ya está bien. allá el que es más actual, ¿no ve? Sí, Ya está bien, voy a tomar en cuenta. muchas gracias. Ya. Entonces quedamos ahí y hasta luego, nos vemos el viernes.